Hola, en esta clase vamos a revisar estructuras de control, lo que corresponde a la unidad 3 de nuestro programa de estudio. Dentro de la agenda para esta unidad, dependiendo del tiempo, trataremos de revisar en este orden las estructuras de control condicionales, luego estructuras de control iterativas y finalmente sentencias anidadas. Dentro de los objetivos para la clase está el aprender a implementar programas que utilicen estructuras de control condicionales e iterativas para la resolución de problemas que involucren toma de decisiones y repetición de tareas. Reconocer la diferencia entre un lazo de repetición fija y un lazo condicional. Utilizar estructuras de control anidadas para la resolución de problemas más complejos. Ok, entonces iniciemos con las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Las estructuras de control determinan qué instrucciones deben de ejecutarse y cuántas veces, por lo que permiten modificar el flujo del programa. Para esto es importante que ustedes recuerden cómo funciona un programa, cómo se ejecuta un programa, ¿verdad? Normalmente nosotros empezamos con un programa haciendo las acciones que quisiéramos. Por ejemplo, podríamos poner unos imports, import random as rnd, por ejemplo. Luego podríamos luego implementar algunas funciones, por ejemplo la función sumar, que reciba dos valores a y b y no sé, nos retorne la suma de a más b, ¿verdad? Y luego vamos a la parte del programa principal donde podemos hacer de pronto a es igual a int input ingrese un valor, ¿verdad? B es igual a int input ingrese otro valor, ¿verdad? Y luego podemos decir print sumar a más b, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí un programa típico o la estructura típica de un programa. Lo que debemos nosotros comprender, lo que debemos recordar es que Python ejecuta nuestras instrucciones o ejecuta nuestro programa siempre en orden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? El caso de las funciones, Python las ve, pero no las va a ejecutar hasta que no sean llamadas por el programa principal. Pero el momento en que llegamos al programa principal, Python va a seguir esta estructura de ejecutar las instrucciones una por una de arriba hacia abajo. Es decir, primero va a ejecutar la instrucción en la línea 8, luego va a ejecutar la instrucción en la línea 9, ¿sí? Y finalmente va a ejecutar la instrucción en la línea 11 que incluye el llamado a la función. Entonces ahí saltará a las líneas 3 y 4 para ejecutar la función sumar y regresará a la línea 11 con el resultado de la suma, que es lo que luego se mostrará por pantalla, ¿sí? Este es un flujo típico que hemos utilizado en nuestros programas. Pero en este momento es importante aprender otras maneras de alterar este flujo de ejecución, ¿sí? Si yo no tuviera funciones para nada, no tuviera absolutamente funciones, solamente tengo mi programa principal. Y aquí digo, por ejemplo, print a más b, ¿verdad? Y luego hago cualquier otra instrucción, por ejemplo, a es igual a 24, mientras que b es igual a la b anterior elevada a la 14, ¿verdad? C es igual a, no sé, a por b menos b al cuadrado o algo así, ¿verdad? Todas estas instrucciones se van a ejecutar en orden, desde la 3 hasta la 11. ¿Sí? No hay ningún tipo de interrupción de control. No hay manera de, así como está el programa, no hay manera de regresar a una línea anterior, no hay manera de ejecutar una línea sí, otra línea no, ¿verdad? Y ese es justamente el trabajo de las estructuras de control. Para eso las tenemos y están presentes en absolutamente todos los tipos de lenguajes de programación que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Son parte fundamental de la programación y por eso es importante aprender a trabajar con ellas desde el inicio.
cómo trabajo con las estructuras de control justamente para poder romper ese control lineal que tiene los programas en Python, ¿no? Si no trabajo con una estructura de control, siempre tendré este flujo o este control de ejecución lineal, desde la primera instrucción hasta la última instrucción. ¿Ok? Entonces, la primera instrucción que vamos nosotros a aprender para romper o para alterar este flujo de control son las estructuras de control condicionales. Y luego veremos cómo podemos utilizar las estructuras de control iterativas, que esa es otra manera en la que puedo romper el flujo de control. ¿Ok? Entonces, las estructuras de control condicionales, también conocidas como if. Usualmente, como les comentaba, los programas no tienen un comportamiento único, o no queremos que tengan un comportamiento único, ¿verdad? Ya cuando quiero tratar de implementar una solución real, un problema real, me voy a dar cuenta de que tener un único flujo de control o una única secuencia de ejecución de tareas no me va a permitir resolver mi problema. Y necesitaré alterar este flujo, ¿no? Alterar esta secuencia. Con las estructuras condicionales yo puedo alterar la secuencia dependiendo si se cumple o no se cumple una condición. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en este diagrama de flujo que está en la diapositiva. Si yo establezco una condición cualquiera, ¿ok? Dependiendo del resultado de esa condición, podré ejecutar el bloque P o podré ejecutar el bloque Q, dependiendo de la condición. Si la condición es verdadera, ejecutaré P. Si la condición es falsa, ejecutaré Q. Pero en ningún caso, en ningún momento, podré ejecutar al mismo tiempo tanto P como Q. O ejecuto P o ejecuto Q. ¿Ok? Y por eso las llamamos estructuras de control condicionales, porque lo que el lenguaje de programación utiliza para determinar si lo que ejecuta es P o es Q es la condición. ¿Ok? Es la condición previamente establecida. Si la condición se cumple, si la condición es verdadera, ejecuto P. Si la condición no se cumple, ejecuto Q. ¿Ok? Esta condición, recuerden ustedes, son al final expresiones booleanas, es decir, son realmente valores true o false. Y habíamos nosotros estudiado un poco expresiones booleanas y relaciones condicionales cuando vimos los tipos de datos y hablábamos de los tipos de datos booleanos. Pero para recordar un poco lo que habíamos hablado en ese momento, ¿sí? Fíjense ustedes en los operadores relacionales que encontramos en Python. Tenemos el igual igual, que es realmente nuestra manera de establecer una igualdad con el igual igual. Distinto que, menor que, mayor que, menor o igual a que, mayor o igual que. ¿Ok? Y obviamente dependiendo de lo que utilice como valores a la izquierda y a la derecha de estos operadores, obtendré un resultado. Aquí en el ejemplo, 5 es igual a 7, la respuesta es falso. Rojo es diferente de verde, la respuesta es verdadero. 8 es menor que 12, la respuesta es verdadero. Y así, ¿verdad? 4 mayor o igual que 5, la respuesta obviamente es falso. ¿Sí? Entonces, Python, al momento de ejecutar este if, este condicional de aquí, va a tomar lo que ustedes hayan escrito como condición. Por ejemplo, esto de aquí. 5 mayor o igual que 7. Oh, perdón, 5 igual a 7. 5 igual a 7. ¿Ok? Va a tomar 5 igual a 7. ¿Sí? Y lo va a evaluar. Y en este caso, la evaluación va a ser falsa. Entonces, como es falsa, va a decir, ok, mi condición fue falsa, por lo tanto ejecuto Q. Ahora, si hubiéramos escrito otra condición, por ejemplo, esta condición de aquí, ¿sí? Rojo diferente de verde. La evaluación de esta operación booleana es true. Entonces, si regresamos a nuestra condición, Python ejecutaría el bloque P. ¿Ok? Así es como funciona. Así es como podemos ahora nosotros alterar el flujo de la ejecución dependiendo de una condición. ¿Sí? Si nos imaginamos que el flujo del programa viene desde acá arriba, por eso tenemos esta flecha,
¿sí? Al momento de llegar a la condición, Python tiene que tomar una decisión. Por eso hablamos también de esto como una decisión o una toma de decisión, ¿sí? Python tiene que tomar una decisión. O ejecuto P o ejecuto Q. No va a poder ejecutar P y Q. Tiene que ser el uno o el otro. Tiene que tomar una decisión. Y esa decisión lo va a tomar en base a la condición. Si la condición al momento de evaluarla es verdadera, se ejecuta P. Si la evalúa en falso, se ejecuta Q. ¿Ok? Recuerden también que tenemos los operadores lógicos, que nos permite combinar condiciones o combinar, perdón, relaciones para hacer condiciones mucho más elaboradas. Tenemos AND, tenemos OR y tenemos también NOT. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? NOT es simplemente la negación. La negación de true es false y la negación de false es true. AND me permite conectar dos relaciones a través de y. OR me permite conectar dos relaciones a través de o. Recuerden también la importancia de las tablas de verdad, de saberse las tablas de verdad. Cuando yo tengo unas relaciones conectadas por y, la respuesta es verdadera solo si ambas condiciones, o si ambas relaciones, perdón, son verdaderas. El momento en que una de las relaciones es falsa, toda la condición se hace falsa. ¿Sí? En el caso del OR, basta que una de las relaciones sea verdadera para que toda la condición sea verdadera. ¿Ok? Y la condición será falsa solo si las dos relaciones conectadas por el OR son falsas. ¿Ok? Es importante recordar las tablas de verdad para poder entender cómo va a ser evaluada nuestra condición y poder controlar correctamente el flujo de la ejecución de las instrucciones. ¿Ok? Ahora, si vamos a sintaxis, en Python manejamos if else, finalmente if, elif, else. Pero vamos a la estructura más básica, que es el if, y podríamos extenderla al if else. El if me permite evaluar una expresión booleana, como ustedes lo ven aquí. ¿Sí? Esta expresión booleana obviamente es la condición. Cuando yo no tengo la presencia de un else, solo se van a ejecutar las instrucciones dentro del if si la condición es verdadera. Vamos a nuestro código. Regresemos a nuestro código para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando aquí. Miren, y vamos a trabajar con valores fijos para que sea más fácil comprender esto de aquí. Voy a decir if 7 mayor que 3. Obviamente, esta es una relación verdadera, es una condición verdadera. ¿Sí? 7 mayor que 3. ¿Ok? Entonces, si yo aquí hago un print, por ejemplo, print verdadero, ¿sí? O lo que sea, print hola mundo. Este print se va a ejecutar y puedo tener más instrucciones. Por ejemplo, puedo decir a es igual a 23 y luego decir print a. ¿Ya? Pero no tengo un else. Es decir, solamente estoy alterando el control de la ejecución, el flujo de la ejecución, si mi condición es verdadera. Si mi condición es verdadera, ejecutaré las líneas 4, 5 y 6. Y después de haber ejecutado las líneas 4, 5 y 6, pasaré a ejecutar la siguiente línea del programa principal. Por ejemplo, aquí puedo poner b es igual a 14, print b. ¿Ok? Entonces, en este programa voy a ejecutar la línea 3. Mi condición, como es verdadera, ejecutaremos las líneas 4, 5, 6. Y luego proseguiremos, regresaremos al flujo principal y ejecutaremos las líneas 8 y 9. ¿Sí? Probemos. Si se dan cuenta, hola mundo, 23 y 14. Todos los prints se ejecutaron. ¿Por qué se ejecutaron los prints de las líneas 4, 5 y 6? Porque mi condición es verdadera. Si ahora yo altero la condición, por ejemplo, pongo 53, claramente la condición ahora es falsa, porque 7 no es mayor que 53. ¿Sí? Entonces,
todas estas instrucciones que había dicho que se iban a ejecutar cuando la condición sea verdadera, en este caso se van a omitir, no van a ser ejecutadas. Y saltaremos a la línea 8 y 9. ¿Ok? Eso quiere decir que el resultado ahora por pantalla va a ser únicamente el número 14. ¿Sí ven? Tenemos el número 14. El print hola mundo y el print 23 simplemente no se ejecutaron porque la condición era falsa. ¿Sí? Esa es la primera manera que tenemos nosotros para trabajar con un if, la primera forma del if. La otra forma que tenemos para el if es el if-else. ¿Ok? ¿Cómo funciona el if-else? Hagamos algo. Vamos a añadir aquí nosotros un nuevo print que diga verdadero. ¿Ok? Ahora vamos a añadir esta cláusula else y vamos a decir print falso. ¿Ok? Y podemos hacer otra serie de instrucciones. Por ejemplo, podemos decir C es igual a bienvenidos, ¿verdad? D es igual a esta clase y E es igual a C más espacio en blanco más D print E. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos nosotros dos bifurcaciones, dos caminos, ¿verdad? El bloque P y el bloque Q, que habíamos visto en nuestra ilustración en las diapositivas, ¿verdad? Este bloque P y este bloque Q al que nos referimos en esta diapositiva. P, obviamente, es el camino verdadero y Q es el camino falso. Ahora, dependiendo del valor de esta condición, ¿sí?, ejecutaré o el camino verdadero P o el camino falso Q. Antes de que les diga la respuesta, piensen ustedes en este momento, ¿qué sección voy a ejecutar? ¿La que empieza en la línea 4 a la 7 o la que va de la 9 a la 13? La respuesta es de la 9 a la 13, ¿verdad? Porque mi condición es falsa. 7 menor que 53 es falso. Entonces me iré al camino falso. Y de ahí regresaré a ejecutar el camino principal. Regresaré a asignarle 14 a B y mostrar B por pantalla, mostrar 14 por pantalla. Veamos la ejecución ahora del programa. ¿Sí? Nos fuimos por el camino falso. Bienvenidos a esta clase. Y finalmente 14. Siempre que tengamos un cambio de control, terminada la estructura que maneja ese cambio de control, fíjense, la voy a minimizar, la voy a ocultar para que ustedes vean el efecto de qué es lo que pasa una vez que termino de ejecutar el if-else en este caso. ¿Sí? Termino de ejecutar el if-else, ¿sí? Podemos hacer de cuenta como que no lo tenemos y vamos al flujo principal, al camino principal que está en la línea 15. ¿Ok? ¿Sí? Regresemos a nuestro código. Entonces, yo puedo, dependiendo de una condición, controlar qué es lo que quiero que ejecute la computadora. Y recuerden que esto es finalmente un valor de verdad. Esto, no importa lo que ustedes escriban aquí, ¿verdad? Python va a tratar de reducirlo a un valor de verdad, true o false. ¿Ok? Ustedes pueden escribir aquí cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo escribir 1. Recuerden lo que habíamos hablado con respecto a los tipos de datos y las conversiones a tipos de datos. Si yo digo 1 y lo quiero, o le digo a Python que trate a 1, que vea a 1 como un valor booleano, lo va a ver como verdadero. En cambio, si pongo 0, lo va a ver como falso. Recuerden que todos estos valores neutros en los tipos de datos, si los quiero tratar como booleanos, Python lo va a tomar como falso. Lo mismo se aplica para la cadena vacía. La cadena vacía también es un valor falso, porque es el valor neutro, es el valor neutro para los strings. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo escriba aquí, Python va a tratar de resumirlo o de reducirlo, a un valor de verdad. Puede ser toda una expresión matemática, puede ser el resultado de una función, puede ser una operación, puede ser una constante, puede ser un string, puede ser una constante numérica, no importa. Python va a tratar de verlo como
valor de verdad, true o false. Y por eso existen maneras de convertir todos estos otros datos a true o false. ¿Ok? Yo inclusive puedo escribir true de esta manera, if true. Si escribo siempre if true o si escribo siempre if false, ¿verdad? Claramente sé a qué sector o a qué bloque de instrucciones voy a irme al momento de evaluar. Si digo if false, me voy al bloque Q, al bloque que está entre las líneas 9 y 13. Si digo if true, me voy al bloque de instrucciones que está entre la 4 y la 7. ¿Ok? Ahora, tenemos una tercera manera de trabajar con el if, que es el if else. ¿Ok? ¿Qué es esto del if, el if else? Bueno, nosotros ya conocemos lo que es el if else, sabemos que tengo dos caminos, o P o Q. Pero ¿qué tal si quiero tener más caminos? ¿Sí? ¿Qué tal si quiero tener caminos P, Q, R, S, T, A, B, C, D, N caminos, los caminos que ustedes quieran? ¿Cómo puedo hacer para escribir una estructura de control que refleje eso? El que tengo no solamente uno o dos caminos, sino tengo muchos más caminos. ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que entender aquí es que cada camino, cada bloque P, Q, R, S, T está asociado con una condición. El bloque P, si regresamos nuevamente a 7 mayor que 53, o si lo queremos poner de pronto algo más real, podemos decir B mayor que 53. ¿Ya? Y dependiendo del valor de B, acá nosotros podemos decir B es igual a int input ingrese un valor. ¿Ok? Dependiendo de este valor de B, si el valor es mayor que 53, ejecutaré P. Caso contrario, ejecutaré Q. Pero otra manera, como lo puedo ver, es que el bloque Q, la condición para ejecutar Q, ¿verdad? Es que B sea menor que 53. Es decir, el negado de esta condición. ¿Verdad? Porque es equivalente a decir que false es el negado de true. Entonces, si B es menor o igual a 53, ejecutaré Q. ¿Ok? Entonces, todos los caminos están asociados con una condición. ¿Sí? Esta forma de escribir este else aquí es simplemente una manera abreviada de decir entonces el if B menor o igual que 53. ¿Sí? Y decir, si se cumple esta condición, ejecuto este camino. Si se cumple ahora esta condición, ejecuto este camino. ¿Ok? Una manera abreviada de decir eso es else. Else lo que está verificando es la negación de la condición. ¿Ya? Entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta, tal vez, que si quiero tener múltiples caminos, tengo que tener asociados estos múltiples caminos a múltiples condiciones. Y cada vez que yo quiero establecer una condición, digo un if. ¿Ok? O sea, yo puedo decir if condición 1, ¿verdad? Y hacer acciones 1. O pongamos bloque P. Bloque P. Puedo decir if condición 2 y puedo decir bloque Q. If condición 3, bloque R, ¿verdad? Y dejémoslo ahí, solamente para el ejemplo. Dependiendo de si la condición 1 se cumple, ejecutaré el bloque P. Si la condición 2 se cumple, ejecutaré el bloque Q. Si la condición 3 se cumple, ejecutaré el bloque R. ¿Ya? Recuerden cómo se ejecuta el programa, de arriba hacia abajo de manera secuencial. Eso quiere decir que Python primero probará la condición en 20. Si se cumple, ejecuta bloque P. Luego regresa al flujo principal y en el flujo principal se encuentra con la condición 2 en la línea 22. Si se cumple, si es verdadera esa condición, ejecutará el bloque Q. Luego regresa al flujo principal y se encuentra con la condición 3 en la línea 24. Y dependiendo si la condición es verdadera, ejecutará el bloque R. ¿Ok? Eso quiere decir que esta es una manera como yo puedo hacer para ejecutar múltiples caminos, ¿sí? Esta es una forma que tengo yo para ejecutar múltiples caminos
pero el ejecutar un camino no me impide ejecutar otro camino. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo evaluar, o Python evaluará la condición 1. Si la condición 1 se cumple, es verdadera, vamos a asumir que aquí tenemos un if true, se ejecuta P. Si la condición 2 es falsa, vamos a suponer que el resultado de la evaluación da que esto es falso, el bloque Q no se ejecuta, pero se evalúa la condición. Se abre la posibilidad de que el bloque Q sea ejecutable. ¿Ok? Y finalmente, si la condición la condición 3 es true, se ejecutará el bloque R. Es decir, al final habremos ejecutado el bloque P y el bloque R. Y si en algún momento llegara a cambiar, por ejemplo, la condición de la línea 22 de false a true, también ejecutaríamos el bloque Q. ¿Ya? Esta es una manera de evaluar condiciones que no son mutuamente excluyentes. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si mis condiciones son mutuamente excluyentes? Me refiero a que si yo ya ejecuté el bloque P, no quiero que se ejecute bajo ninguna circunstancia el bloque Q y el bloque R. ¿Ya? Si quiero lograr eso, lo hago de la siguiente manera. Permítanme, voy a copiar esto de aquí. Obviamente este código no es válido, ¿no? Si tratamos de ejecutar esto de aquí, va a dar un error. Pero si ahora yo quiero asegurarme de que si ejecuto el bloque P, por ejemplo, ya no ejecuto ni el bloque Q ni el bloque R, tengo que decir que se evite evaluar estas instrucciones si la condición fue verdadera. Y si o no, que eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Si la condición es verdadera, se ejecuta este bloque de instrucciones. Y de ahí saltamos al 17, a la línea 17. Es decir, nunca evaluamos lo que pasó por el else. Porque recuerden que habíamos dicho que en el if tomo una decisión. O me voy al bloque P o me voy al bloque Q. Pero no voy a ejecutar los dos al mismo tiempo. Entonces, si yo ya he ejecutado el bloque P y quiero que no se ejecute ni el Q ni el R, entonces tengo que decir aquí else. ¿Ok? Y claro, respetando las reglas de indentación de Python, tendré que escribir algo como eso. Habiendo ejecutado el bloque P, regreso al flujo principal. ¿Sí? Y acá podemos hacer cualquier otra cosa. Print flujo principal. ¿Ok? Si ejecuté el bloque P, si entré a la línea 29, habiendo ejecutado la línea 29, salto inmediatamente a la línea 36. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer para asegurarme de que si ejecuto el bloque Q, no ejecute el bloque R. Es decir, puedo poner otro else. ¿Ok? Y si respetamos las reglas de indentación, tendríamos una estructura de esa manera. Fíjense ahora qué es lo que pasa. Si el bloque P es verdadero, ¿sí? Lo ejecuto y voy al flujo principal. Si esta condición es falsa, entonces voy al else. Y voy a preguntar si esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, ejecuto Q. Y salto al flujo principal. ¿Verdad? Veamos realmente a dónde tendría que regresar. Siempre regreso a la misma altura de mi if. Es decir, debería haber regresado a este punto. Aquí regreso. ¿Verdad? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que no tengo ninguna instrucción a este nivel a ejecutar. No tengo más instrucciones a ejecutar. Como no tengo más instrucciones a ejecutar, regreso al flujo anterior. ¿Cuál es el flujo anterior? Regreso aquí. ¿Verdad? Y claro, este es mi flujo
principal. Ya estoy a la altura nuevamente del flujo principal. Des en cuenta la importancia de la indentación entonces para demarcar correctamente, para explicarle claramente a Python qué es lo que quiero que se ejecute como bloque de instrucciones. ¿Sí? El bloque R, podríamos decir que este bloque R se va a ejecutar únicamente si esta condición es verdadera. ¿Verdad? Para poder llegar a esta línea 34, esta primera condición debió ser falsa. Esta segunda condición también debió ser falsa para poder llegar a este punto. ¿Ok? Incidentalmente, esto es lo que se conoce como una estructura de control anidada. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una estructura de control dentro de otra estructura de control. Y tengo que tener presente este correcto uso de la indentación. Si no hago un buen uso de la indentación, la lógica de mi programa va a estar completamente equivocada. Porque recuerden que la única pista que tiene Python para saber qué instrucciones quiere que ustedes ejecute es la indentación. Es la única pista que tiene. Dependiendo del nivel de indentación o de sangría que manejemos, si lo manejamos correctamente, Python podrá saber exactamente qué instrucciones quiere que se ejecute. Fíjense acá, por ejemplo, en el ejemplo básico del if y el else. Python sabe que tiene que ejecutar estas 4 líneas porque en estas 4 líneas manejan un nivel de sangría diferente al if y al else. Lo mismo con estas 5 líneas de instrucciones. Python sabe que estas son las 5 líneas que va a ejecutar porque maneja un nivel de sangría o de indentación diferente al else. Y diferente, por ejemplo, a la línea 27. Aquí en la línea 27 no tenemos ya indentación, no tenemos sangría. Significa que he regresado a mi flujo principal. Si yo me equivoco, por ejemplo, si yo a esta línea no le doy una correcta sangría, tengo un error de sintaxis y Python lo va a reclamar porque no va a entender qué es lo que pasa. ¿Ok? Aquí tiene un nivel de sangría, acá se encuentra con el nivel de sangría del flujo principal, piensa que esto es el flujo principal, piensa que aquí se acabó ya el if, y luego se encuentra con esta otra línea que está a otro nivel de sangría. Y dice, bueno, pero este bloque de instrucciones, ¿con quién está asociado? ¿Verdad? Y luego se encuentra inclusive con este else. Recuerden que nosotros else no lo podemos escribir por sí solo. El else tiene que ir siempre de la mano de un if. Donde hay un else, tiene que existir un if. Entonces, inclusive, si es que Python decide omitir esta línea, o no la ve, o no existe, ¿verdad? Luego se encuentra con este else a nivel de flujo principal y va a decir, bueno, ¿y el if? ¿Cuál es el if de este else? ¿Sí? No dice, ya, este de acá es el if de ese else. No. Simplemente, en este nivel de sangría, no encuentra un if. ¿Verdad? Porque encuentra esta primera línea, la línea 8, esperaría que fuera un if. Como no lo es, da error. En cambio, si la línea 8 se encuentra correctamente indentada, tiene su sangría correcta, cuando evalúa el else, ¿verdad? Comienza a subir y se da cuenta de que el if está en la línea 5. Entonces dice, ok, este else corresponde a este if. Es decir, que estas instrucciones las voy a ejecutar por la negación de esta condición, por el falso de esta condición. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es una estructura de control anidada. ¿Por qué? Porque tengo un if, que es una estructura de control, dentro de otra estructura de control, que es este if-else que está acá. Igual caso con el que está aquí. ¿Ok? Acá no hay anidación. Acá todos los if están a la misma altura. Recuerden que este primer bloque de aquí, las condiciones no son excluyentes. En este bloque de acá, las condiciones sí son excluyentes. Es decir, si yo ya ejecuto esta condición, si yo evalúo esta condición a verdadero, ejecuto el bloque P y no reviso absolutamente nada de lo que pasa acá. Todo esto de acá simplemente se ignora. Si la condición es falsa, entonces comienzo a evaluar este bloque de instrucciones, empezando por esta condición de aquí. Si la condición en la línea 32 es verdadera, ejecutaré Q. Si es falsa, iré a evaluar mi tercera condición y ejecutaré R.
¿Ok? Dependiendo si es verdadera. Si esta condición es falsa, no se ejecutará ni P, ni Q, ni R. ¿Verdad? Ninguno de estos bloques se ejecutará. Si alguna de estas condiciones es verdadera, por ejemplo, digamos, esta cambia a ser verdadera, lo único que se ejecuta entonces es el bloque Q. Estas condiciones son excluyentes. Los bloques P, Q y R se ejecutan de manera excluyente. Si se ejecuta uno, no se ejecutan los demás. Acá hay la posibilidad de que se ejecuten inclusive todos, dependiendo de cómo evaluamos las condiciones. ¿Ok? Entonces, esto es perfectamente válido en cuanto a sintaxis y lo pueden ustedes escribir de esta manera sin ningún problema. Ahora, podría ser a lo mejor un poco complicado de verlo al inicio y para eso existe una manera abreviada de hacerlo, que es el if. ¿Ok? Lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos aquí, lo podemos lograr con esta alternativa 2. If, condición 1, bloque P. Elif, condición 2, bloque Q. Elif, condición 3, bloque R. ¿Sí ven? Mucho más simplificado que lo que está acá, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? If, condición 1, si la condición 1 es verdadera, ejecuto el bloque P y no voy a ejecutar absolutamente ninguno de los otros dos bloques, porque son mutuamente excluyentes. Si la condición 1 es verdadera, ¿sí? Voy al flujo principal, salto a la línea 49. Si la condición 1 es falsa, entonces evalúo la condición 2. Si la condición 2 es verdadera, ejecuto Q. Si la condición 2 es falsa, evalúo la condición 3. Si la condición 3 es verdadera, ejecuto bloque R. Si la condición 3 es falsa, no ejecuto nada. ¿Ya? ¿Y qué pasa si quiero ejecutar algo, un bloque S, si la condición 1 es falsa, si la condición 2 es falsa y si la condición 3 es falsa? Es decir, si las tres condiciones son falsas, yo quiero ejecutar algún bloque de instrucción. Entonces, ahí uso mi else, bloque S. Este bloque se ejecuta si condición 1, condición 2 y condición 3 son todas falsas. ¿Ok? Ahí se ejecuta el bloque S. ¿Ok? Si quieren ustedes de pronto hacer una misma explicación, este bloque, el bloque P, se ejecuta si condición 1 es verdadera. El bloque Q, este bloque se ejecuta si condición 1 es falsa y condición 2 es verdadera. Y finalmente, el bloque R, este bloque se ejecuta si condición 1 y condición 2 son falsas y condición 3 es verdadera. ¿Ok? Esa es la explicación para cuándo se ejecuta cada uno de estos bloques. ¿Sí? Ahora, algo que es importantísimo que ustedes lo tengan presente. El if es posible o mejor dicho, cuando no puedo utilizar el if y debo recurrir a esta manera de escribir, ¿verdad? Porque si esta manera no tuviera ninguna utilidad, dado que esta es mucho más fácil, más elegante, ¿por qué existe? Bueno, existe porque el único momento en el que yo puedo traducir esto o escribir esto como if else es si entre mis else y mis if
no existe ninguna otra instrucción. ¿Ok? Si por alguna razón, por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí estoy obligado, forzado, porque así lo pide mi lógica de resolución del problema. Estoy forzado a hacer una instrucción aquí, cualquiera que esta sea, así sea un print. ¿Ya? Print, tengo que hacer esto. ¿Ok? Ya ahí no puedo utilizar el if. Porque la ejecución de este print no está ligada a si esta condición es verdadera o no. No lo podría poner como parte, esta línea 32, no la podría poner como parte del bloque Q, porque el bloque Q se va a ejecutar únicamente si la segunda condición es verdadera. ¿Ok? Y yo, este print, no quiero que se ejecute dependiendo de esta condición. Quiero que se ejecute siempre que la primera condición sea falsa. Recuerden que el bloque Q se ejecuta si la condición 1 es falsa y la condición 2 es verdadera. Entonces, si yo pongo el print aquí como parte del bloque Q, ese print se va a ejecutar si la condición 1 es falsa y la condición 2 es verdadera. Pero eso no es lo que tenemos acá. Acá, la línea 32 se ejecuta si la condición 1 es falsa. Nada más. Ni hemos llegado todavía a evaluar la condición 2. ¿Ok? Entonces sí, el if-else es una manera muy elegante de escribir múltiples condiciones excluyentes, mutuamente excluyentes, ¿verdad? Pero no es siempre aplicable. ¿Ok? Si yo tengo un caso como el que les había mostrado acá, en el que tengo que ejecutar alguna instrucción, una o más instrucciones entre el else y el if, ya no puedo escribir ese como el if. Este sí lo podría escribir como el if, porque no tengo aquí ninguna instrucción entre este else y este if. Sí lo podría escribir, pero el de acá no. El de acá tiene que ser if else. Y este sí puede ser if el if. ¿Ok? Espero que con eso haya quedado un poco más claro las tres maneras que tenemos nosotros de escribir if, else, if, el if. ¿Ok? Nos permite con esto alterar el flujo de ejecución de un programa dependiendo de una condición. ¿Ok? Ahora, regresemos a nuestra diapositiva y vamos a ver ahora las estructuras de control de repetición. ¿Ok? La idea por el momento es estudiar estas estructuras de control a nivel teórico. Revisar lo que estamos viendo, la teoría, revisar qué es lo que significa que existan, cómo altera el flujo de control. Aún no las hemos visto aplicadas en ningún tipo de ejercicio real, ¿verdad? Todavía no. Terminemos de pronto de revisar las estructuras de control de repetición, ¿sí? Y de ahí podemos tratar de hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, si regresamos a nuestras diapositivas, tenemos que saltarnos bastante de las láminas, porque estamos hablando justamente de lo mismo que ya les había explicado. Miren, aquí hay un ejercicio, que luego podemos regresar a resolverlo. Escribir un programa en Python que imprima es par si el número ingresado es par, y que imprima es impar si el número ingresado es impar. ¿Sí? Dense en cuenta, definitivamente hay dos caminos. El camino de imprimir es par y el camino de imprimir es impar. Yo ya sé que ahí tengo if-else. Tengo que utilizar if-else. ¿Verdad? Y si ustedes se dan cuenta, la condición para imprimir es impar es el negado, es la negación de la condición para imprimir es par. ¿Ok? Entonces, claramente ustedes podrán ver que esto se resuelve con un if-else. ¿Ok? Y ya vamos a regresar luego a resolverlos. ¿Sí? O si quieren lo podemos tratar de resolver en este momento. Vamos acá al final. Para poder ejecutar nuestros programas, o sea, los ejercicios que hagamos ahora, voy a comentar todo esto de aquí. Lo voy a dejar en el código como comentario para que ustedes lo puedan hacer referencia al mismo. Pero así no lo tengo que eliminar, queda ahí, ustedes lo pueden ver como parte de la teoría. Y acá podemos ya centrarnos en hacer los ejercicios que queríamos.
A ver, me dicen que tengo un valor. ¿Qué les parece si generamos ese valor de manera aleatoria? ¿Ok? Vamos a hacer entonces un import random as rnd. Y vamos a decir entonces acá valor es igual a rnd.runInt. Vamos a darle un rango. Vamos a darle valores entre 1 y 100. ¿Ok? Y luego quiero ver si mi número es par o es impar. Quiero probar si mi número es par o es impar. Y voy a tomar una decisión. Si el número es par, hago una cosa. Si el número es impar, hago otra cosa. Estamos nuevamente en el ejemplo de los bloques P y Q. ¿Ya? ¿Cómo sé que un número es par? Fácil. Dividiéndolo para 2, pero concentrándome en su residuo, en lo que sobra de la división. Si un número es par, su residuo va a ser 0. Si un número es impar, su residuo siempre va a ser 1. ¿Ok? Recuerden que el símbolo de porcentaje es nuestro operador para residuo. Entonces yo puedo decir aquí, if valor residuo de la división para 2 es igual a 0, significa que es par. Estoy estableciendo la condición. Entonces diré print es par. Else print es impar. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Básicamente estamos trabajando con una de las 3 formas que habíamos visto de escribir if. ¿Ok? Regresemos a las diapositivas. Ven ustedes ahí el ejercicio. Lo estamos haciendo a través de una entrada input del usuario y estamos haciendo exactamente la misma condición, ¿verdad? Porcentaje 2 o realmente módulo residuo 2 igual a 0. Mostramos es par o mostramos es impar. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿Sí? Ustedes pueden, si quieren, revisar estas diapositivas a su discreción y ver un poco más de ejemplos. Acá tenemos if, el if, else, que lo acabamos de estudiar. Fíjense ahora este ejercicio. Una tienda cobra $12 por artículo si el usuario compra menos de 10 artículos. Si el usuario compra entre 10 y 99 artículos, el costo por artículo es de 10. ¿Sí? El costo individual de cada artículo. Si el usuario compra más de 100 artículos, el costo por artículo es de 7. Es decir, es como que una tienda al por mayor. Mientras más artículos compro, menor será el valor individual del artículo. Escriba un programa que pida al usuario cuántos artículos está comprando e imprima el costo total de la compra. ¿Ok? Debo empezar por pedir al usuario que me diga cuántos artículos está comprando. ¿Ok? Y luego tomaré una decisión. Si se dan cuenta que tengo múltiples caminos, puedo cobrar 12 por artículo, 10 por artículo o 7 por artículo, dependiendo de condiciones. Cada camino tiene una condición que lo guía. El camino 1, el cobrar 12, es si estoy comprando menos de 10 artículos. El camino 2, cobrar $10 por artículo, es si estoy cobrando entre 10 y 99 artículos. ¿Sí? Mayor que 10 y menor que 100, básicamente. O mayor igual que 10 y menor que 100. Y el tercer camino, que es cobrar 7, es si he comprado más de 100 artículos. ¿Ok? ¿Sí? Tengo esas 3 condiciones. Y estas 3 condiciones son mutuamente excluyentes. Porque yo no puedo comprar menos de 10 artículos y al mismo tiempo comprar más de 10 artículos. Tal cosa no existe. O compré menos o compré más de 10 artículos, pero no menos y más al mismo tiempo. ¿Sí? Son condiciones mutuamente excluyentes, son caminos mutuamente excluyentes. Las acciones, los bloques de instrucciones que voy a ejecutar son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo lo podríamos implementar? Si vamos a nuestro código, me dice que el usuario me va a ingresar cuántos artículos ha comprado. Entonces, pongámosle una variable cuántos. Cuántos es int input cuántos artículos compró. ¿Ok? Tratemos de poner las tildes para que esto se lea con propiedad. ¿Ok? ¿Cuántos artículos compró? Dependiendo de lo que me ingrese el usuario, tomaré una decisión.
voy a decir if cuántos es menor que 10. Si cuántos es menor que 10. ¿Ya? Puedo, o lo que debería aquí es calcular a $12 cada artículo. Entonces voy a mostrar print cuántos por 12, porque ese es el valor total, ¿no? Podemos inclusive mostrarlo como valor a pagar, dos puntos, coma, cuántos por 12. El if, aquí viene mi otro camino, mi otra condición excluyente. ¿Cuántos menor o igual a 10 y menor que 100? Fíjense cómo lo estoy escribiendo. Muy parecido como ustedes lo escribirían de pronto en un ejercicio de aritmética o de matemáticas, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente estoy estableciendo el rango, si está entre 10 y 100. Si está entre 10 y 100, entonces print valor a pagar, dos puntos, cuántos por 10, porque ahora el precio unitario es 10. Y finalmente, miren, aquí puedo hacer dos cosas. Puedo decir el if cuántos mayor o igual que 100, ¿verdad? Y decir print valor a pagar cuántos por 7, porque ese ahora es el nuevo valor unitario. ¿Ya? Pero recuerden que esas condiciones son mutuamente excluyentes. Significa que si no compré menos de 10 artículos y no compré entre 10 y 100 artículos, mi única otra alternativa es que compré más de 100 artículos. O sea, compré 100 o más, perdón. Nuevamente, si no compré menos de 10 artículos, si no compré entre 10 y 99 artículos, compré 100 o más. No tengo más alternativas. De acuerdo a las condiciones de mi ejercicio, de acuerdo a lo que me plantean en el problema. ¿Ya? Entonces, tranquilamente, esto lo pude haber reemplazado por un else. Porque llegaré a la línea 70 si la condición 1 es falsa y la condición 2 es falsa. ¿Ok? O también lo puedo dejar escrito como está aquí. ¿Sí? A veces al principio se hace más fácil escribir las condiciones explícitamente, declarar las condiciones explícitamente para saber por qué razón voy a ejecutar un bloque de instrucciones. ¿Ok? Pero no se olviden que esa línea 69 pudo haber sido simplemente un else. ¿Ya? O puedo hacer algo más. Por ejemplo, puedo poner algún otro límite, puedo tratar o sea, si lo hago también de esta manera, aún me queda disponible aquí el else para poner algún otro mensaje en caso de que exista algún problema. Por ejemplo, si yo pongo que cuántos tiene que estar entre 0 y 9, ¿verdad? Significa que a este else se irá si es que ha ingresado una cantidad negativa. Y podría mandar de pronto un mensaje de error. Print ingrese una cantidad positiva. ¿Ya? Puedo mandar un mensaje de error. Ingrese una cantidad positiva. ¿Ok? ¿Sí? Ten en cuenta, si yo ingreso -1, -1 está entre 0 y 9, no. -1 está entre 10 y 100 o 99, no. -1 es mayor o igual a 100, no. Entonces estoy en este else, y en este else habría dicho ingrese una cantidad positiva, porque efectivamente me habrán ingresado una cantidad negativa. ¿Ok? Diferentes cosas. Lo que estoy tratando de explicarles es cómo ustedes pueden entonces jugar con el if else, inclusive hasta para mandar mensajes de error apropiados o correctos. ¿Ya? Ok, sigamos con las diapositivas. Veamos qué más tenemos. Bueno, viene el análisis del ejercicio, que es un poco lo que les había ya comentado, ¿no? El código en Python. Si se dan cuenta que aquí en la diapositiva no tenemos el tercer el if, sino que nos vamos al else. Porque ya habíamos determinado que si no entro en esta condición y no entro en esta condición, simplemente tengo 100 o más elementos. ¿Ya? Ok. Hasta ahí, estructuras de control condicionales. Hasta ahí es if. Hasta ahí es todo lo que podemos decir sobre if else o if else. ¿Sí? Lo siguiente que deberíamos estudiar son las estructuras de control iterativas.
o también llamadas estructuras de control de repetición. ¿Ok? Estructuras de control de repetición. Pero creo que ha sido bastante por la clase del día de hoy con las estructuras de control condicionales. ¿Sí? Les recomiendo que hagan ejercicios, que busquen ejercicios sobre diferentes tipos de condiciones. Algo que pueden practicar es pensar en cómo evaluar diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, temperaturas. Hagan un problema en el que tienen que determinar cómo van a salir vestidos, dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Si la temperatura está entre este rango y este rango, saldrán vestidos de manera deportiva, con pantalonetas y zapatillas de pronto. Si está entre este rango y este rango, además de la pantaloneta, se pondrán un abrigo ligero. Si está entre este rango y este rango, saldrán con pantalón y camiseta. Entre este rango y este rango, pantalón, zapatos y camisa. Entre este rango y este rango, zapatos, pantalón, camisa, un abrigo ligero. Entre este rango se pondrán poncho, entre este rango se pondrán abrigo de nieve. Es decir, ustedes pueden jugar con todas esas condiciones, ¿verdad? Esa es una idea, ese es un ejemplo que pueden ustedes practicar. Muy parecido a lo que hicimos acá con el valor unitario. Es decir, tendrán una serie de if, elifs, ¿verdad? También pueden plantearse en ejercicios en el que solamente tienen que evaluar un camino, ¿verdad? Es decir, solamente usarán un if, sin else, ¿verdad? Ahí solamente van a tener un camino. Ese camino entran si es que necesitan hacer algo. Por ejemplo, asuman que tienen una variable que representa la cantidad de galones de gasolina que le queda a su vehículo. Y usted tiene que tomar una decisión, o el programa tiene que tomar una decisión en este momento de entrar a la gasolinera o no, ¿verdad? Solamente quiero que entre a la gasolinera si tengo 3 o menos galones. ¿Ok? Si tengo más, simplemente no hago nada. No hay ningún tipo de alerta. Piensen ustedes como que están implementando el programa que va a controlar que el botoncito de alerta de la gasolina del carro se va a prender. El botón solo se prende, ¿verdad? Si es que tienen 3 o menos galones, en este ejemplo. Si no se cumple eso de ahí, simplemente no hace nada. No hay ningún print, no hay ninguna acción. Solamente hay un if. Ojo, es perfectamente válido dejar un if sin else, ¿verdad? Aquí no lo hemos puesto. If condición 1, bloque P. Y no hay más, no hay else, no hay absolutamente nada. Esto es perfectamente válido. No necesitan poner siempre que escriben un if, un else, ¿verdad? Esto es un error muy común al programar. Tratan siempre de, ¿y ahora qué hago por else? ¿Verdad? Nada, no tengo que hacer absolutamente nada por else. Si no tengo que hacer absolutamente nada por else, no escribo el else. Me quedo con el if, nada más. ¿Ok? Eso es un error que comúnmente lo veo que cometen los estudiantes, ¿verdad? De que creen que es necesario siempre tener un else. ¿Ok? A veces solamente tengo un if y no necesito un else. ¿Sí? Piensen entonces ejercicios de la vida real. Fíjense que les acabo de traer este ejemplo de cómo prender el foco de alerta de que se está quedando sin gasolina. ¿Ok? Piensen ustedes en su vida cotidiana con qué tipo de decisiones se encuentran. ¿Ya? Por ejemplo, traten de diseñar un sistema que determine si le están entregando correctamente el vuelto o el cambio después de que ustedes han pagado algo. ¿Sí? O están haciendo un sistema que permite cambiar un billete de 10 en denominaciones más pequeñas. ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente me estén entregando la misma cantidad de dinero? ¿Verdad? Son cosas que hacemos a diario, que hacemos todos los días, para los cuales tomamos nosotros decisiones. Evaluamos condiciones y tomamos decisiones. ¿Ok? Traten de implementar esas ideas ahora ustedes en programa. Y ojo que prefiero hacerlo de esta manera en lugar de decir, a ver, intente esto de aquí. Porque quiero que ustedes mismos tomen la iniciativa de sentarse unos minutos a pensar, ok, ¿qué decisiones tomamos a diario? ¿Verdad? Y cómo las puedo representar con programas. Ya tendremos oportunidad en clase de revisar ejercicios en los que van a tener que utilizar estructuras de condición o condicionales, ¿verdad? Pero en este momento lo que quiero es que ustedes se sienten a meditar y a pensar qué condiciones
normalmente evalúo yo en mi día, ¿verdad? ¿Qué relaciones, qué operaciones, qué valores true false calculo todo el tiempo? ¿Ok? Y cómo lo podría reflejar en un programa. Mientras más complicada la condición, mucho mejor, porque les va a permitir a ustedes construir condiciones más elaboradas, conectándolas con AND, conectándolas con OR, negándolas con NOT, ¿verdad? Y esto es importante porque es lo que hacemos a diario cuando programamos. Tratamos siempre de ubicar y de crear buenas condiciones. Ok, con eso me despido. Hasta ahí la clase de hoy. En una siguiente clase de pronto podemos estudiar las condiciones, estructuras repetitivas, básicamente for y while, que son las dos estructuras de repetición que maneja Python. ¿Ok? Espero les haya gustado la clase. Cualquier pregunta, recuerden, la pueden poner en la sección de los comentarios. También déjenme saber si hay algo más que quieren que vuelva a explicar, o de pronto que lo explique de mejor manera, o algún otro tema que deseen que lo cubra. Déjenlo en la sección de comentarios. Yo los estaré revisando y trataré de acomodar sus requerimientos. ¿Ok? Hasta luego.